Pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. Nelson Cruz. A lo profundo. Y no. Díganle que no esa pelota. El béisbol es el deporte oficial de la República Dominicana. Llegó al país a finales del siglo XIX y rápidamente se convirtió en el deporte más popular. Son diversas las versiones que se exponen sobre cómo llega el béisbol a República Dominicana. Lo que sí se sabe es que este juego fue introducido en el Caribe en 1866, cuando marineros de Estados Unidos lo llevaron a la entonces colonia española de Cuba. La historia del béisbol dominicano es sumamente interesante porque hay muchas versiones. Primero, la más socorrida es que unos hermanos cubanos de profesión herrero, apellido Alomar, fueron los primeros, los pioneros que mostraron el béisbol en nuestro país, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, hay otras historias que dicen que por La Vega y San Pedro de Macorís ya había vestigios de que se jugaba béisbol. Fuimos a San Pedro de Macorís a investigar. Entonces allá en San Pedro de Macorís, un cronista llamado Miguel Alfonso de San Pedro de Macorís, en una revista llamada El Comercial, dice que realmente el origen del béisbol dominicano fue en San Pedro de Macorís en 1886 y que realmente eso fue en la playa La Pita de San Pedro de Macorís, que vino un barco cubano aquí al país y comenzaron un intercambio con algunos jugadores dominicanos aficionados, y dice que fundamentalmente fue ahí donde se dio el origen del béisbol. Otros afirman que el 25 de septiembre de 1886 celebraron un partido entre los equipos cubanos Santiago de Cuba y Angelina en San Pedro de Macorís. Desde ese tiempo comenzó el béisbol a expandirse rápidamente por todo el territorio de la República y en poco tiempo se estaba practicando en casi todas las ciudades, pero básicamente en Santo Domingo y en otras ciudades que tenían ingenios azucareros, porque los dueños de las empresas azucareras entregaban útiles deportivos a sus obreros para que practicaran el béisbol. En ese tiempo había poca formalidad porque fue en 1905 que comenzaron a construirse estadios y a formar equipos en diversas zonas del país. En Santo Domingo había algunos equipos, como era el de Colay y el de los Muchachos, pero el gran auge lo obtiene el equipo de los Tigres del Licey, que se fundó en 1907. Licey surge en un sector que se llamaba El Mondongo, en Ciudad Nueva, que era cercano al Matadero. Originalmente se funda en la calle El Conde, en la Casa de los Vallejos. Con la ocupación militar de Estados Unidos desde 1916 hasta 1924, llega un empuje para la práctica del béisbol, porque administradores militares proporcionaron dinero para formar y adquirir equipos para los clubes de aficionados y se organizaron partidos entre clubes dominicanos y clubes de marines de los Estados Unidos. Un juego que fue un asunto más bien improvisado, pero fundamentalmente los norteamericanos no hicieron una liga de béisbol aquí en el país. Ellos jugaban entre ellos, cuando venían, entre ellos jugaban ellos, porque ellos tenían su béisbol muy ligado a su estructura militar que tenían aquí de dominio. Y algunas veces llegaron a invitar a algunos dominicanos. 14 años después de haber fundado el equipo Licey, el 21 de febrero de 1921 fue creado en Santo Domingo el conjunto de los Leones del Escogido, iniciando en ese momento una rivalidad entre los dos equipos de la capital. En 1923 se produjo el primer campeonato nacional oficial entre equipos que representan a Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís. Con la llegada de Trujillo al poder en 1930, el gobierno se interesa por la práctica del béisbol, porque la familia del dictador era amante de ese deporte. Ya para esa fecha existía una gran rivalidad entre los equipos de la capital, Tigres del Licey y Leones del Escogido, y para enfrentar el poderoso Licey en 1937, Trujillo creó el fuerte equipo de los Dragones.
En el año 1946 se construyó el Estadio de la Normal, ubicado al lado del Liceo Juan Pablo Duarte, y de inmediato se convirtió en la sede de los principales torneos que se celebraban en el país. Es un estadio histórico que debe ser preservado. En ese estadio jugaron los Dodgers de Brooklyn con los Reales de Montreal, y ahí jugó nada más y nada menos que Jackie Robinson, el primer negro en jugar en las Grandes Ligas. El juego histórico de los dos equipos de Grandes Ligas fue celebrado en el Estadio de la Normal en el año 1948. Un dato histórico de eso es que Trujillo nunca usó gorra en su vida y permitió que el manager de los Dodgers de Brooklyn, Leo Durocher, le pusiera una gorra del equipo de los Dodgers de Brooklyn. Pero hay algo más. En sus memorias, Jackie Robinson relata que la única vez o la primera vez que él pudo bañarse en una piscina junto a los blancos fue aquí en República Dominicana, en el Hotel Jaragua. En el año 1948, en un accidente aéreo, mueren prácticamente todos los integrantes del equipo de Santiago, cuando el avión cayó en la loma de Río Verde, Yamasá. El equipo regresaba de un encuentro del Torneo Nacional de Béisbol con el combinado de Barahona. Lo que sucede con la historia del béisbol dominicano es que a partir de 1950 se archivó, se borró para complacer al dictador Trujillo de esa prehistoria del béisbol dominicano. Pero muchos de esos historiadores que quisieron olvidar esa etapa antes de 1950, se olvidaron que en el 37 Trujillo tenía su equipo, que eran los Dragones de Ciudad Trujillo, el equipo con mayor calidad competitiva que ha podido reunir peloteros a nivel del béisbol en toda América Latina. En 1951 se crea un torneo de béisbol profesional de verano, con salarios establecidos para jugadores. En ese evento habían 4 equipos del país, Licey escogido en representación de Santo Domingo, el equipo de Santiago, que pasó a llamarse Águilas Cibaeñas, y las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís. En este tiempo, la mayoría de los juegos eran celebrados los fines de semana durante el día, en el play de la Normal. En esa etapa del 51 al 54, el béisbol prendió de una manera increíble. Se jugaba sábado y domingo, y la Duarte, que en esa época se llamaba José Trujillo Valdés, eran cientos y cientos de fanáticos que iban a ver los partidos del Estadio de la Normal. El béisbol romántico comienza precisamente poco después, en 1951, en la Normal, el llamado béisbol romántico, que ahí estaban los 4 equipos tradicionales, la época de Pepe Luca, Alonso Pérez y esa gente. Entonces la Normal convirtió en el principal centro del béisbol en República Dominicana. El equipo del Licey ganó el primer torneo que se jugó en 1951, mientras las Águilas ganaron el torneo de 1952. El Licey volvió a ganar en el torneo de 1953 y las Estrellas lograron llevarse el campeonato de 1954, que fue el último celebrado en el terreno de la Normal, porque el 23 de octubre de 1955 fue inaugurado el Estadio Trujillo, hoy Estadio Quisqueya Juan Marichal. Con esta nueva instalación se inicia la era de la luz en el béisbol dominicano, porque fue el primer play dominicano en donde se podía jugar durante la noche. Todas las comodidades de un estadio moderno, parqueos preciosos, era un entorno. Esa era una ciudad deportiva que se llamaba Ciudad Deportiva Leonidas Radamés. Hoy eso no es ni la sombra. El Estadio Quisqueya tiene su diseño original. Todavía. Ese estadio no ha sido modificado, se le han hecho algunos arreglos, pero el estadio Quisqueya tiene la misma estructura arquitectónica que tuvo de esa época del 55. Solo que se ha criticado
que cómo es posible que no se haya un nuevo estadio, que le han hecho a reparación y cosas por ese estilo. Pero ese es un estadio que era modernísimo en esa época, porque lo hicieron igualito que las medidas que hacían los estadios de Grandes Ligas. Además del nuevo estadio, el béisbol iniciaba una nueva etapa porque fue afiliado a las Grandes Ligas. Y esto abre las puertas para que jugadores criollos fueran firmados para el béisbol de los Estados Unidos. Y es gracias a la situación que en 1956 Osvaldo Virgil debuta como el primer dominicano en las Grandes Ligas. Más adelante también son firmados para jugar en Grandes Ligas los hermanos Alou, Felipe, Mateo y Jesús, y el primer Salón de la Fama del país, Juan Marichal. A pesar de que a Trujillo no le gustaba el béisbol, durante su mandato, además del play de la capital, se construyeron los estadios Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís y el Cibao de Santiago de los Caballeros. Uno de los asistentes fijos a los juegos del torneo de béisbol profesional en Santo Domingo era Ramfis, el hijo de Trujillo, quien era un amante de este deporte. Trujillo solamente fue 2 veces al play. El día que lo inauguró, y al otro día de un incidente donde Petán Trujillo le dio una galleta al shortstop del Escogido, a Andrés Roger, que los americanos iban a sacar todos sus peloteros. Y Trujillo asistió al estadio y se sentó en primera fila. Dijo, el jefe aquí soy yo, a jugar pelota. Una vez se abren las puertas para que los dominicanos pudieran entrar a Grandes Ligas, comenzó el desfile de grandes estrellas dominicanas en los diferentes equipos de Grandes Ligas. En su libro Dominicanos en Grandes Ligas, Hechos y Hazañas, Heriberto Morrison resalta que en 1987 100 jugadores dominicanos habían llegado a Grandes Ligas desde 1956 a 1986, cuando debutó Hipólito Peña. Hoy en día nosotros somos el principal mercado del béisbol después de Estados Unidos, porque los 30 equipos de Grandes Ligas tienen academias aquí muy sofisticadas y muy modernas para desarrollar talento y han firmado miles de muchachos. En el año 1983 se realiza la primera expansión del béisbol dominicano, cuando fueron incluidos en el torneo los nuevos equipos Caimanes del Sur, que representaría a San Cristóbal, y Azucareros del Este, que luego pasa a ser Toros del Este para representar a la Romana. En la temporada 1988-89 desaparece el equipo de los Caimanes del Sur. El torneo siguió con 5 equipos hasta la temporada de 1996, cuando se integra el equipo de los Gigantes del Cibao en representación de San Francisco de Macorís. En cada temporada desde 1999, los dominicanos han compuesto al menos el 9% de los rosters activos de las Grandes Ligas, más que cualquier otra nación, excepto Estados Unidos. Otros jugadores dominicanos juegan en las ligas de béisbol profesional de Japón y México, las ligas de verano más grandes fuera de Estados Unidos y Canadá. En el Clásico Mundial de Béisbol 2009, el equipo dominicano fue derrotado en 2 ocasiones por Holanda, lo que motivó a que muchas personas demandaran una mejor acción del equipo dominicano. La derrota de 2009 sirvió de motivación y el país logra conquistar la victoria en el siguiente Clásico Mundial, convirtiéndose en el campeón mundial de béisbol en el año 2013. Demostrando así que República Dominicana es una potencia en el béisbol y que por eso tiene en la actualidad más de 700 jugadores en las Grandes Ligas. Sammy drives one. Get out the tape measure. Long gone. I don't believe it. En cada temporada del béisbol dominicano hay una gran euforia de los fanáticos, quienes también dan un seguimiento al desempeño de los criollos en las Grandes Ligas. El éxito de los peloteros dominicanos en los estadios nacionales entusiasma al público y sus hazañas en las Grandes Ligas prestigian la dominicanidad. The 1-2. Breaking ball out toward left field. Hugging the line. This one's got a chance to go. Goal! Big fly for Albert Pujols. Number 600. Albert Pujols. Videocine Palau. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.